Programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Amigos, bienvenidos todos al Día con la Noticia a través de TVCT 21. El ingeniero Ray Labrador en el Master Control. La dirección general a cargo de Carlos Labrador presenta para ustedes Enrique Urbina. Vamos a iniciar ya nuestro espacio correspondiente a este día y lo hacemos justamente con un punto que está en el tapete y que tiene que ver con el diálogo que se adelanta en República Dominicana entre el gobierno y la oposición de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Pues sencillamente que no hubo acuerdo de diálogo. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, informó que el diálogo entró en receso indefinido, luego de que las partes no llegaran a un consenso sobre los términos que contempla el documento del acuerdo. No pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes se puedan encontrar en Caracas. Medina dijo que la delegación del gobierno no participó en la 7ª jornada de negociación. Entre tanto, Julio Borges, jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo, dijo que no firmaron el acuerdo con el gobierno porque no permitirán que se vulneren los derechos de los venezolanos. Nunca vamos a aceptar un acuerdo que signifique quitarle, recortarle o claudicar la democracia en Venezuela. Ayer terminamos la jornada anunciando que este miércoles traeríamos un documento muy detallado de cómo lograr lo más importante y relevante en poco plazo en Venezuela, que son unas elecciones libres y justas. Era un documento absolutamente equilibrado, dijo Borges, a su salida de la reunión en Santo Domingo, donde no se llegó a un acuerdo con el gobierno. Borges explicó las diferencias entre el documento que entregó ayer el gobierno y el de la oposición dado a conocer hoy. Una cosa es una invitación, que era el documento de ayer, el documento nuestro, que era una clara articulación de esos derechos. Si el gobierno no le tuviera miedo a unas elecciones libres, tendría que firmar ese documento porque no tiene otra cosa que no esté en la ley venezolana. Remarcó que el documento que ellos presentaron tiene una enorme diferencia. No es lo mismo que yo diga, vamos a procurar tener observación internacional, a que nosotros digamos que tiene que ser de tal manera, con tales países, porque si no, nada se va a cumplir. Borges emplazó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que no cometa el paso absurdo de conseguir o de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales. Solamente con un proceso equilibrado, justo y transparente es que se puede tener confianza en una elección presidencial. Nicolás Maduro no es dueño de la democracia en Venezuela, son los venezolanos y deben ser respetados, manifestó Julio Borges. No hubo acuerdo entonces, amigos, en República Dominicana. En otras informaciones tenemos que el gobierno del Táchira desarrolló una jornada médico-social en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, donde la primera autoridad, Laidy Gómez, destacó que su gestión reforzará la atención a los ciudadanos más afectados por la situación del país. A través de la atención directa se entregaron medicamentos para distintas patologías y los pacientes recibieron la recomendación de los profesionales de la salud para evitar agravar cuadros clínicos. Veamos. Social, atención en materia de salud, para poder aligerar la angustia de las familias tachirenses que viven en frontera y que tienen condiciones de salud y condiciones sociales que día a día les perturba y les angustia por la gran crisis que está viviendo el país. Hoy estamos atendiendo a más de 250 niños, donde le estamos brindando atención médica, estamos brindando atención a razón de un brote de escabiosis que tenemos por los problemas del agua en el municipio Pedro María Ureña. Estamos brindando vacunación gratuita y también brindamos asistencia social. Me he dedicado yo misma a brindar audiencia a los casos sociales más críticos que se me han presentado hoy en esta jornada social que estamos haciendo desde el municipio Pedro María Ureña en la unidad educativa Patrocinio Peñuela Ruiz. El pueblo necesita soluciones y yo, con todo y lo precario que
¿Qué ha sido nuestro presupuesto? Estamos trayendo atención médica, estamos trayendo salud, estamos trayendo atención social. La atención social que le hemos brindado a las personas que han venido hoy a esta jornada ha permitido que determinemos muchas jornadas de intervenciones quirúrgicas selectivas, personas con problemas de próstata, personas con problemas de la vista, personas con problemas de vesícula, personas con problemas hiperinsulinismo, personas con problemas de tensión. Yo de verdad quiero seguir avanzando, quiero seguir buscando soluciones. Yo le he dicho al pueblo del Táchira, llorando, o como decimos aquí popularmente, que a veces dicen que la gobernadora es ordinaria, pero es así, chillando, no voy a solucionarle el problema a nadie. Espero este fin de semana poder recibir todo el material médico quirúrgico que ya se nos ha avisado por el ministerio que va a llegar este fin de semana para poder darle respuesta a todas las intervenciones quirúrgicas que hoy, de manera selectiva, por condición social, hemos determinado que se tendrán que realizar en los próximos días o en el Hospital Central de San Cristóbal o en los hospitales tipo 2 con los que cuenta el Estado Táchira en los diferentes municipios. En otras informaciones a través de Al Día con la Noticia por TVST, también les indicamos que la familia de la joven asesinada en el operativo donde cayó abatido Óscar Pérez podría acudir a instancias internacionales. El diputado emérito del Estado Táchira en la Asamblea Nacional, Walter Márquez, dijo que una investigación transparente y objetiva con expertos independientes nacionales e internacionales solicitan los familiares de Lisbeth Ramírez, la joven tachirense que fue ajusticiada en la masacre del Junquito, donde murió el pasado 15 de enero junto a Óscar Pérez. Rueda de prensa ofrecida en la oficina del parlamentario nacional, jubilado y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, los padres de la joven manifestaron que están dispuestos incluso a que su cadáver sea exhumado para determinar claramente la manera como murió su hija. Es información que ofrecemos a ustedes a través de Al Día con la Noticia, a través de TVST. Mucha atención que en Ureña no quieren recibir los billetes de 50 y de 100 bolívares. El alcalde del municipio, Pedro María Ureña, John Carrillo, denunció que hay comercios que ya no están recibiendo los billetes de 50 y 100 bolívares, además de la situación irregular que hay con un precio en efectivo y otro en transferencia. Todo un círculo vicioso que afecta a las comunidades y que tenemos que enfrentar porque evidentemente hay una situación especulativa, sabotaje contra nuestra economía. Anunció que conjuntamente con los 23 alcaldes del bloque bolivariano se está planteando un decreto para todos los municipios a fin de contrarrestar el problema de la especulación con el efectivo, dijo el alcalde del municipio Pedro María Ureña, John Ramírez. Pero a propósito de esta situación que se está viviendo en el municipio Pedro María Ureña, pero también donde amables televidentes, le podemos decir a ustedes lo siguiente, y es que tanto en Ureña como en San Antonio del Táchira y aquí mismo en San Cristóbal, en muchos negocios no están recibiendo los billetes de 50 y de 100 bolívares, pero si usted va a comprar algo con punto, le cobran el doble de ese producto. El representante de la alcaldía del municipio Pedro María Ureña, el concejal o el alcalde John Carrillo dijo lo siguiente, mucha atención, se está articulando con los demás alcaldes, trabajar para evitar esta situación, sobre todo los del área fronteriza. Eso tiene que ver con el municipio Ayacucho y también con el municipio Rafael Urdaneta, que allí pues prácticamente se hace vida en común con los residentes colombianos. Amigos, se habla de una guerra económica y se habla de una distorsión de la economía en estas zonas, pero yo le quiero preguntar al alcalde del municipio Pedro María Ureña, John Carrillo, ¿dónde están las autoridades militares? Porque quienes llevan el control de esto y deben llevarlo
son las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, y ahora se habla también que desde el municipio Pedro María Ureña y el municipio Bolívar va a estar la Policía Nacional Bolivariana allí vigilando toda esta actividad, comenzando por la actividad migratoria. ¿Dónde están las autoridades? Porque, por cierto, recientemente el gobierno nacional celebró, entre comillas, los 26 años de la asonada militar del 4 de febrero, donde hubo cientos de muertos inocentes, situación que también debería investigar la Asamblea Nacional, porque se han investigado casos de mucho más atrás, de los años 60, de los años 70, porque la Asamblea Nacional Constituyente no investiga esto, y a pesar de que digan que ya por eso pagaron, no, 2 años de cárcel para un grupo, eso no es nada. Aquí hubo cientos de personas que murieron estando incluso en sus apartamentos. Las balas atravesaron los vidrios de los apartamentos donde vivían personas y estaban durmiendo y murieron. Bueno, pues celebraron estos 26 años porque hubo una rebelión militar, dicen los señores del gobierno, a propósito de esa celebración. Una rebelión militar necesaria por la situación del momento. Y es que lo que se está viviendo en este momento en Venezuela, ¿qué es? ¿Dónde están los militares que no se rebelan y entonces hacen una guerra contra la guerra económica? Porque son los que tienen las armas y tienen la facultad para hacerlo. Porque, amigos, definitivamente vemos que desde los organismos gubernamentales como la SUNDE y otros, el CENIAI, los que ustedes quieran anotar allí, la Corte Celestial, no hacen absolutamente nada. Entonces, en ese 4 de febrero del año 92, presuntamente hubo una rebelión militar, por lo que se venía arrastrando del Caracazo del 27 y 28 de febrero, cuando se intentó subir medio al precio de la gasolina, y que eso se fue arrastrando y que la gente no encontraba qué comer, y que por eso el 4 de febrero hubo la rebelión militar. Bueno, señores militares, ustedes tienen la última palabra con lo que está ocurriendo allí en San Antonio, en Ureña, y aquí en San Cristóbal, con el efectivo. Y más ahora en Ureña, que no quieren recibir los billetes de 50 y 100 bolívares, y tampoco lo quieren hacer en el municipio Bolívar. Además, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, señores militares, y es que toda vez que muchas personas están actuando de manera impune, pues hay que tener un control previo en cada uno de estos sitios y poner en cintura a estas personas. Ustedes tienen la autoridad para hacerlo. No olvidemos que actualmente tenemos casos referenciales de lo que ocurrió en el centro sur del país, en Tucupita, de lo que ocurrió también en Ciudad Bolívar, donde la gente, porque no le recibían los billetes de 50 y de 100 bolívares, crearon un caos total, saqueos de negocios, y pare usted de contar. Hay que oír, hay que estar pendiente de esto, porque si no se quiere tener un caos, si se quiere la paz, amigos, no se decreta, la paz se busca, se logra, y con la actuación correcta de los organismos de seguridad. Vamos con otras informaciones a través de Al Día con la Noticia por TVCT. Y mucha atención a esto, que es bastante grave. No hay vacunas toxoide. Tampoco se cuenta con las vacunas contra la fiebre amarilla, la BCG, la antirrábica. Todo esto para aplicarla a todas aquellas personas que lo ameriten, para mujeres embarazadas, como profilaxia preventiva de una población objetivo, entendiendo los casos de difteria que se tienen a nivel del país, los casos sospechosos manejados en el Táchira y los confirmados en Mérida, de la fiebre amarilla, una enfermedad que se había erradicado desde hace mucho tiempo en Venezuela y que volvió ahora con la revolución. Todo esto lo informó el doctor Noel Calderón, epidemiólogo regional. Precisó que la vacuna contra la fiebre amarilla tiene hoy en día una alta demanda para los viajeros. Hemos tenido una solicitud nunca antes vista en la historia para los certificados de vacunación internacional. Las pocas que llegan se dan con prioridad a la población de 1 año de edad, que es lo que está pautado en el esquema, explicó. Refirió el epidemiólogo regional que hay otras vacunas que tienen mucho más tiempo que no llegan. Tal el caso de la antirrotavirus, antineumococo, la antiinfluenza gripal, tanto pediátrica como adulto, las cuales no se reciben desde hace aproximadamente 1 año, deficiencia que coloca a la población en estado de vulnerabilidad. Y aquí nosotros le decimos a ustedes, amables televidentes, afortunadamente en la vecina
localidad de Villa del Rosario, en Colombia, están aplicando estas vacunas, pero la BCG, que es tan importante para los niños recién nacidos, no la hay aquí en San Cristóbal y se pone en riesgo la salud de los bebés. En otras informaciones, joven ultimado de un tiro en la vía a Rubio, posiblemente habría intentado asaltar a un militar. El joven, cuyo cadáver fue localizado a un costado de la autopista que desde San Antonio conduce a Rubio, el viernes en la mañana, según fuentes policiales, habría intentado asaltar a un militar en complicidad con otro sujeto, aunque no fue sino antes del mediodía, a la altura de la empresa Hadri Arcilla, que se halló el cadáver de Juan Carlos Velasco Navarro, de 23 años, se conoció que la muerte ocurrió horas antes, cuando el militar, que también es médico, le disparó para evitar que lo despojara de la motocicleta en la que se movilizaba hacia su lugar de trabajo. En otras noticias, desmienten que hubo canibalismo en muerte de joven en Valencia. Fuentes ligadas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas descartaron la hipótesis de canibalismo en el caso de Jason Eladio Aponte Sequera, de 17 años, quien fue asesinado por sus vecinos tras una discusión por 500.000 bolívares. Aunque los familiares de la víctima indicaron a las afueras de la morgue de Valencia que los asesinos se habían comido algunas partes del cuerpo, fuentes policiales detallaron que la víctima había sido desmembrada y su piel calcinada. Yo no sé por qué ellos, los familiares, dijeron que se lo comieron. Eso no fue así, dijo el padre de la víctima, Eladio Aponte, durante una visita a la sede de la Policía Científica en Plaza de Toros, al sur de Valencia. En otras informaciones tenemos que Intavi exige fondos a entes nacionales para ejecutar 14 obras paralizadas desde el año 2016. El Instituto Tachirense de la Vivienda espera los recursos provenientes tanto del Ministerio de la Vivienda y Hábitat y otros organismos nacionales para desarrollar distintos proyectos que están incluso desde los años 2016 y 2017 en nuestra entidad. La información la ofreció el presidente del citado instituto, Gustavo Rangel, al señalar que un total de 14 obras están paralizadas en la entidad a la espera de desembolso por parte del Fondo Simón Bolívar y del Ministerio de la Vivienda y Hábitat. Agregó que igualmente se esperan los recursos provenientes de los distintos entes nacionales y en espera de material proveniente de Ducolsa, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y de Constru Patria. Esto lo manifestó el representante del Intavi, Gustavo Rangel. Y amigos, aquí tenemos una información que se destaca en el diario La Nación y que tiene que ver con lo pautado por parte del gobierno municipal. Y es que fueron autorizados autos particulares como titulares, como transporte. Autorizados particulares como transporte. Para la próxima semana se tiene esta información en la cual probablemente ya el Consejo Municipal, que es presidido por el concejal Jesús Salcedo, ha indicado que tienen que llevarse unos recaudos incluso allí a la alcaldía del municipio de San Cristóbal, al Consejo Municipal, en la cual incluyen entre otros el RIF, la cédula de identidad, los documentos del vehículo, pero no se van a aceptar transporte de carga ni camiones volteo con tolva. Se van a utilizar particulares que tengan unidades de transporte que le permitan paliar la situación ante lo que está viviendo San Cristóbal, particularmente con el transporte de personas. Así que la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, van a estar recibiendo estos documentos para, de alguna u otra manera, darle una solución temporal a esta situación que vive la comunidad de San Cristóbal. Se ha hablado incluso ya del aumento del precio del pasaje a 3.000 bolívares, de 1.000 a 3.000 bolívares, lo cual no se acepta por parte de la gente, toda vez que no hay duda, amigos, que en la región cada uno de nosotros sabe muy bien que los sueldos no alcanzan en absoluto para lo que se está viviendo en nuestra ciudad capital. Así que vamos a esperar que en los próximos días se dé una reunión ya un poquito más de consenso, pero donde los habitantes de la ciudad puedan tomar una decisión ya concreta, porque dijeron de 1.000 a 3.000 es casi que el 200% y con el sueldo que tenemos no alcanzamos a pagar. Voy a la pausa, no se aparten de la sintonía, ya regresamos con más.
Amigos televidentes de Al Día con la Noticia, tengo información que ofrece la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y nos dice que la elección presidencial será el 22 de abril. Escuchemos y veamos lo que nos dice. El 2 de marzo. La campaña electoral la tenemos dispuesta del 2 de abril al 19 de abril, igualmente la feria electoral del 2 al 19 de abril. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Muchísimas gracias, buenas noches. Ahí teníamos, amigos, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Ha dicho que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril. Además, también ya dio la fecha de este mes de febrero, prácticamente que en semana y media tendrían que estarse inscribiendo los candidatos el 22 de febrero. Escuché yo a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que tendrían que presentarse las opciones de los candidatos a participar en esta contienda electoral. El 22 de abril, elecciones presidenciales en Venezuela. Definitivamente es lo que la oposición rechazó. No quieren elecciones que no ofrezcan garantías, sobre todo para el sector opositor, de poder llevar adelante una elección con primarias o de consenso o de lo que sea, pero en el cual no se da ni siquiera la garantía de que quienes están en el exterior puedan inscribirse, de que los candidatos que presente la oposición puedan tener sustituciones y otras situaciones que deben darse también dentro de las mismas leyes electorales. La ley establece que por lo menos con 6 meses de anticipación tienen que realizarse las elecciones presidenciales, incluso luego de la última elección que se realizara en nuestro país. La última fue en el mes de diciembre, por lo que la observación internacional. ¿Quién dice la verdad en esto, amigos? Porque no hay duda que una cosa dice la oposición y otra cosa dice el gobierno, donde, por cierto, el gobierno nacional no acudió el miércoles a la cita en República Dominicana. Voluntad Popular explicó el por qué no se dio un acuerdo. Ante el más reciente fracaso de la mesa de negociaciones que tuvo lugar entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana, Voluntad Popular emitió un comunicado donde explicaron las razones por las cuales no se pudo lograr un acuerdo aceptado tanto por ellos como los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Soy Venezuela protestará en Perú por presencia de Nicolás Maduro. El movimiento político Soy Venezuela informó a través de su cuenta en Twitter que los venezolanos, miembros de la referida organización que se encuentran radicados en Perú, protestarán en los próximos días ante la posible llegada del presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se estará celebrando en el mes de abril en ese país. Codevida convocó una concentración para exigir insumos y medicamentos. El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida y a la Salud, Francisco Valencia, convocó para el jueves una protesta en rechazo a la falta de insumos y medicamentos para diálisis. MUD publica borrador de acuerdo del 2 de diciembre. Maduro dice, Somos Venezuela no es un partido político. El presidente Nicolás Maduro explicó la tarde del miércoles que el movimiento Somos Venezuela se creó con la finalidad de renovar la revolución bolivariana en pro de convocar a todos los venezolanos con el carné de la patria para decidir qué país quieren en las elecciones presidenciales 2018. Denuncian que el SEBIN no le entrega sus pertenencias a Enrique Aristigueta Granco. A través de la cuenta en Twitter de Enrique Aristigueta Granco, su hijo, Alberto Aristigueta, denunció que supuestamente funcionarios del SEBIN se rehúsan a devolverle los objetos personales de su padre, salvo que entreguen una autorización por escrito del fiscal. Defensoría del Pueblo atenderá demanda del sector salud tras protesta. Eugenio Martínez, presidenciales del 22 de abril son inviables. El periodista especializado en material electoral, Eugenio Martínez, consideró, luego que se diera a conocer la fecha acordada, mas no firmada, por la oposición y el gobierno en la mesa de diálogo, que es totalmente inviable cumplir con todos los requerimientos legales para unas presidenciales en tan corto tiempo. Canciller peruana Tillerson dijo que próximas sanciones de Estados Unidos serán como las de la Unión Europea.
Vamos a ver qué nos trae en este momento Noticias 24 a través de Al Día con la Noticia por TVCT. Maduro, voy a firmar personalmente el acuerdo y voy a cumplir en todas sus partes, dijo. En otras noticias, las elecciones presidenciales en Venezuela se estarán celebrando el próximo 22 de abril. En instantes tendremos los detalles. En otras informaciones, Tibisay Lucena recibió los requisitos de validación del movimiento Somos Venezuela. Como que me escucharon a mí o nos vieron a través de YouTube. Porque yo dije incluso que queríamos la presencia en los medios de comunicación de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, porque desde hace mucho tiempo no aparecía en los medios de comunicación y queríamos saber si estaba en buen estado de salud y si no, que se presentara porque se podría considerar como una falta absoluta. Oposición solicita al gobierno venezolano no convocar a elecciones. El portavoz de la oposición venezolana en el diálogo, Julio Borges, solicitó al Ejecutivo Nacional no convocar a elecciones presidenciales. ¿Pero qué hizo el CNE? Hacerle caso inmediatamente al gobierno nacional y ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril de este año. Y eso es lo que en Venezuela se rechaza, que sea el Ejecutivo Nacional el que ponga la fecha de todo lo que quiere. Los demás poderes quedan como unos títeres, que es lo que vemos en el país. No hay independencia de poderes. Aquí se viola la Constitución, se violan las leyes. Hay unas leyes que ha creado el mismo Consejo Nacional Electoral y quedan totalmente en ridículo, ya que en el concierto internacional se observa cómo en Venezuela la ley es letra muerta. Somos Venezuela entrega sus estatutos como partido político al CNE, propone afianzar la inclusión, ampliar y profundizar el esquema de inclusión y equidad construido desde 1999, lo propuso Delcy Rodríguez. Pero también nosotros nos preguntamos, ¿será que este partido ya tiene validación? Porque con los demás partidos que tienen 76 años, como en el caso de Acción Democrática, 72 el Partido Social Cristiano Copey, 47 años el Movimiento al Socialismo, Más Fuerza Democrática y otras organizaciones políticas, tienen que validar, revalidar, ir a reparo, bueno, cualquier cantidad de cosas le pone el CNE. Y ya este movimiento Somos Venezuela incluso está inscrito y ya tiene todo listo para ofrecerle los votos al presidente Maduro el próximo 22 de abril. Amigos, saque usted su conclusión. Diálogo entre el gobierno y la oposición entró en receso indefinido tras no alcanzar un acuerdo. La información la suministró el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Ejecutivo propone a la banca incrementar carteras productivas y ajustar las tasas de interés. Rusia exhortó a Estados Unidos a dialogar y evitar confrontaciones. Choque múltiple de 44 automóviles deja 22 heridos en la carretera de Abu Dhabi. En una carretera cercana a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, 44 automóviles colisionaron por consecuencia de la mala visibilidad producida por una fuerte neblina y 22 personas resultaron heridas. José Luis Rodríguez Zapatero ratificó la importancia del proceso de diálogo para la paz de Venezuela, pero definitivamente, amigos, allí no se logró ningún acuerdo. Por el contrario, el gobierno de Venezuela aceleró el paso y exigió al CNE que diera la fecha de las elecciones cuanto antes. Tarek El Aizami evaluó en Consejo de Ministros aprobación de recursos para carnaval. Así se vivió el momento exacto del sismo que estremeció a Taiwán este martes. A través de una serie de videos se conoció cómo los habitantes de Taiwán reaccionaron ante el sismo de magnitud 6.4 que estremeció a la isla el pasado martes y cuyo epicentro se localizó a 21 kilómetros de la ciudad de Hualien. Y vamos a ver estos titulares que ofrecemos a ustedes a través de Al Día con la Noticia por TVCT21. Se viene el embargo. Estados Unidos más cerca de decisión sobre sanciones al crudo venezolano, según Tillerson. Estados Unidos, aquí tenemos esta información para ustedes. Antes quiero presentar esta información. Estados Unidos podría ayudar a países caribeños si impone sanciones a industria petrolera venezolana, afirma Tillerson. Y
Borges, Nicolás Maduro no es el dueño de la democracia en Venezuela, pero pareciera que es el dueño del país. Él decide cuándo y en qué momento se toma la decisión para que los venezolanos la acepten tal como la quiere el presidente de la República. Voy a la pausa, amigos, no se aparten. Antes tengo un servicio público, mucha atención. Se requieren los siguientes medicamentos con mucha urgencia. Gliceramín de 1000 mililitros. Gliceramín de 1000 mililitros. También se requiere cristalín aminoácido al 3% y glicerol al 3% con electrolitos. Cualquier información, por favor, al siguiente número telefónico, 0414-705-9188. Esto para el señor Julio Ayala, es con suma urgencia. Voy a repetir, tome nota. Gliceranin, 1000 mililitros, al 3%, aminoácido cristalino y glicerol al 3% con electrolitos. El número telefónico, 0414-705-9188. Voy a la pausa. No se aparten que ya regresamos con los titulares de la prensa. Vamos de inmediato, amigos, a presentarles a ustedes las portadas de titulares o con ya lo que aparece en algunos periódicos. Por ejemplo, El Nacional habla sobre lo que ocurrió en República Dominicana. ¿Qué nos dice? Mesa de la Unidad Democrática presentó su documento final sobre el proceso de diálogo en Santo Domingo. El texto contempla puntos de interés que la oposición ha discutido con el gobierno con sus respectivas exigencias, pero no se logró ningún acuerdo. Estados Unidos evalúa sancionar el comercio petrolero venezolano. El funcionario agregó que había puesto al tanto del asunto al presidente Donald Trump. Aquí están, mucha atención, titulares del Nacional en avance para ustedes. Fecha para las elecciones presidenciales será el 22 de abril. Tylerson, nuestra intención es persuadir al régimen de Maduro. Maduro firmó el documento del diálogo que rechazó la MUD. Billetes de baja denominación son utilizados para manualidades callejeras. Sevilla disputará su novena final de Copa y espera por Barcelona o Valencia. Ledesma respondió a Rodríguez Zapatero sobre las necesidades de Venezuela y elecciones fueron el principal obstáculo durante el proceso de diálogo. Eso es lo que ustedes ven, amigos, allí en Al Día con la Noticia y lo que ofrece el diario El Nacional. Vamos de inmediato a presentarles otros titulares que aparecen en periódicos como Panorama. A ver qué nos trae Panorama. Aquí está. Un avance de Panorama, elecciones presidenciales serán el próximo 22 de abril. El avance de este periódico, aquí está de último minuto en Panorama. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció este martes que las elecciones presidenciales se estarán celebrando el próximo 22 de abril. Realmente fue el miércoles 7 de febrero que se anunció y no el martes. Hay un error allí en lo que anuncia Panorama, realmente es el miércoles. Oye, este es miércoles 7 de febrero. Las elecciones presidenciales se estarán celebrando el próximo 22 de abril, de acuerdo al decreto constituyente que estableció el primer cuatrimestre del año como plazo para celebrar los comicios. Otros titulares que aparecen en Panorama. Presidente Maduro, CNG, fijará fecha de elecciones presidenciales. Ya le hicieron caso, señor presidente. Ya el Poder Electoral, que no es independiente, ya le hizo caso. MUD publicó documento final en proceso de negociación realizado en Dominicana. Estados Unidos prevé afectar suministros petroleros de Venezuela al Caribe. Asamblea Nacional Constituyente instaló el Comité Estatal Constituyente en Zulia. Esto aparece en Panorama. Danilo Medina, diálogo venezolano, entra en receso indefinido. Y si es indefinido, pasará el receso indefinido, pasarán las elecciones presidenciales y el receso continuará. Julio Borges, en el diálogo, el gobierno se negó a recibir nuestro acuerdo propuesto. Esto aparece en Panorama. En otras informaciones, hallan pierna en basurero detrás del Alejandro Borges, allá en el Zulia. Vamos a ver qué nos trae el informador de Barquisimeto. Delcy Rodríguez
unió a Somos Venezuela y renunció al Partido Socialista Unido de Venezuela. Le renunció al legado de Chávez porque el PSV es una creación del comandante eterno que tanto nombra Delcy Rodríguez, Hugo Chávez, y renunció a ese partido de su comandante eterno y se unió a Somos Venezuela. Mesa de la Unidad Democrática y Gobierno no lograron acuerdo en República Dominicana. Así lo anunció el presidente de ese país, Danilo Medina, que sirvió como anfitrión. Kuczynski: Maduro puede asistir a la Cumbre de las Américas, pero ya veremos cómo lo reciben, dijo. Alcalde Reyes Flores: 7 detenidos en Mercabar al activar operativo de seguridad. Esto en Barquisimeto. Familiares de Lisbeth Ramírez solicitaron exhumación del cuerpo de la joven para saber a ciencia cierta cómo falleció. Aquí están noticias de Notitarde. Maduro preside acto de lanzamiento de Somos Venezuela. Reos colgaron a un funcionario policial dentro de un calabozo. Maduro asegura garantías electorales a candidatos presidenciales. Tienen que inscribirse dentro de semana y media. Y viene el carnaval y viene todo lo demás. ¿Será que alcanzan a inscribirse los candidatos de la oposición en semana y media? Enamorado estranguló a una adolescente de 16 años. Maduro preside acto de lanzamiento de Somos Venezuela, ya lo dijimos. Gobierno y oposición, entran a un receso indefinido, tienen deseos de seguir dialogando. Será después de las elecciones presidenciales. Vamos ahora con lo que aparece en el diario La Opinión de Cúcuta. ¿Por qué no dejamos de pasar los titulares de este periódico? Porque la gente nos lo pide en la calle. Somos vecinos de la capital del norte de Santander. Y el que vive aquí en San Cristóbal, a través de TVCT, se entera de lo que pasa en Cúcuta. El Tarra marchó para exigir que cese la violencia. La Asociación de Juntas de Acción Comunal Zona 2 se declaró en asamblea permanente. Capturado en Cúcuta, hombre vinculado a homicidio de comerciante, era requerido por la justicia por un asesinato ocurrido en mayo de 2017 en Salazar de las Palmas. Combatir noticias falsas, reto de los medios en Colombia. En Madrid, destacados periodistas colombianos hicieron parte de un encuentro para el análisis. Anuncian paro de docentes. La protesta fue convocada por FECODE en todo el país para el próximo 21 de febrero. Gobierno y oposición fracasan en acordar fecha de elecciones en Venezuela. No pudimos llegar a un acuerdo, afirmó el presidente dominicano Danilo Medina, facilitador de los diálogos. Señor presidente de República Dominicana, dice, no acordamos fecha de elecciones en Venezuela. No, es que el gobierno ya la decidió. El 22 de abril, el gobierno la decidió y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo, a la orden, presidente, cuando usted quiera y a la hora que usted quiera, lo hacemos. Y cumplió la orden. La llegada de venezolanos cada día es mayor y preocupa, dijo el obispo de Cúcuta. Unas 9.200 familias inmigrantes son atendidas a diario por la Iglesia Católica en Colombia. Money Art devaluó a 2 billetes convertidos en artesanía. Eso ocurre ahora en Venezuela. Hay una imagen que podemos observar, vamos a tratar de ampliarla si alcanzamos a verla. De repente la ampliamos, pero esto es lo que ocurre ahora con la moneda en Venezuela. Con esto están haciendo artesanía porque definitivamente los billetes de 5, de 10, de 20, de 50 bolívares, de 20 bolívares no sirven en Venezuela. Ahí tenemos ya parte de esta fotografía ampliada. Como la ven, hacen bolsos y demás. Ahí está, amigos. Me llamó la atención esa información que dice combatir noticias falsas, reto de los periodistas en Colombia. Nosotros en Al Día con la Noticia, a través de TVCT, siempre estamos muy pendientes de eso. Esa es la razón por la cual cuando recibimos noticias a través de WhatsApp, de Twitter, de otras redes sociales, tratamos en lo máximo de verificarlas, porque no sacamos noticias que puedan luego causar un problema. Recordemos que una mala información puede llevar a cualquier consecuencia y desde TVCT 21 nuestra dirección general ha sido muy clara: verificar antes de presentar la información. Ese es nuestro norte y así será siempre. Yo no sé si nuestro Master Control tiene allí la imagen del medicamento que se está solicitando. Es un medicamento, Gliceramin, de 1000 mililitros. ¿Cuáles son las características de este
medicamento que se requiere con urgencia para el señor Julio Ayala. Mucha atención. Gliceramin de 1000 mililitros, con 3% de cristaline, aminoácido y glicerol al 3%, que tenga electrolitos. Al 0414-705-9188, el teléfono de contacto, para que, si usted lo tiene, llame, por favor. Se lo pedimos de corazón. Punto y final, al día con la noticia a través de TVCT 21. Como siempre, mil gracias por la sintonía que nos brindan. Carlos Labrador en la dirección general. En el Master Control, el ingeniero Ray Labrador presentó para ustedes Enrique Urbina. Será hasta una próxima oportunidad.